Bienvenidos al primer vídeo sobre el texto argumentativo. En otros temas y en cursos anteriores hemos visto ya otros tipos de texto, como la narración, la descripción o el diálogo. También hemos visto el texto expositivo y habéis realizado exposiciones en años anteriores. El único tipo de texto que nos queda por ver es el texto argumentativo. A continuación vamos a explicar sus características y vamos a aprender cómo se comenta un texto argumentativo. Lo primero que vamos a ver es en qué consiste la argumentación. Mientras que hemos visto que la narración sirve para contar historias reales o ficticias, la descripción para explicar o dar las características de una persona o un objeto, el diálogo son las intervenciones entre dos o más personajes, la argumentación es una forma de discurso que se utiliza para defender una idea y convencer al lector o al público de la opinión propia. En todo texto argumentativo deben estar estos elementos que vemos a continuación. Por una parte, la tesis. ¿Qué es la tesis? Pues la tesis es el punto de vista que el autor adopta sobre el tema del que trata el texto. Es decir, si elegimos un tema como por ejemplo los toros a favor o en contra, pues la tesis del autor será su posicionamiento sobre si está a favor de que esos espectáculos continúen o si está en contra. Para sustentar el punto de vista o la tesis, el autor utiliza una serie de argumentos que son razonamientos para defender esa idea, ese punto de vista que tiene a favor o en contra del tema en cuestión. Los tipos de argumentos que se pueden utilizar son muchos, nosotros vamos a ver los cuatro más importantes o más comunes. A continuación tenemos los 4 tipos de argumentos que vamos a estudiar. El primero es el de experiencia personal o ejemplo. En este caso, para defender el punto de vista o la tesis, se utiliza una vivencia personal que contamos o un ejemplo. Mirad el que viene ahí. Dice, la comida alemana no es buena. Cuando estuve allí de viaje la probé y no me gustó. Como yo he estado allí, puedo defender o decir que la comida de ese sitio no es buena. Para ejemplificar este tipo de argumentos vamos a utilizar otra vez el tema que dijimos antes, el de las corridas de toros. Si yo me voy a posicionar en contra de que se sigan celebrando ese tipo de espectáculos, utilizaré en este tipo de argumentos de experiencia personal o ejemplo, pues mi vecino estuvo en una corrida de toros y es un espectáculo sangriento y desagradable, incluso se mareó al ver la sangre del animal, por ejemplo. Pasamos ya al segundo tipo, el argumento de autoridad. En este caso, para defender mi punto de vista o mi opinión, voy a utilizar la opinión de un experto sobre el tema que coincide con la mía. Ahí tenéis un ejemplo, las autoridades sanitarias advierten que fumar es malo para la salud. A ver, en este tipo de argumento hay que tener en cuenta que no cualquiera es una autoridad sobre el tema. Si vamos a hablar, por ejemplo, de la efectividad de las vacunas del COVID-19, bueno, pues la opinión mía, de mi madre o de mi tío no es válida. Habrá que utilizar la opinión de la Organización Mundial de la Salud, de una asociación de médicos que diga pues que efectivamente la vacuna sirve, previene el contagio, las muertes, etc. Retomando el tema de los toros otra vez para ejemplificar el argumento de autoridad. Si vamos a posicionarnos en contra, pues diríamos, por ejemplo, que las asociaciones animalistas se muestran en contra del maltrato animal que suponen las corridas de toros. El tercer tipo de argumento es el de datos o cifras. Como podéis ver en el ejemplo, se trata de dar un dato estadístico que defienda nuestro punto de vista. En el ejemplo dice el 10% de los españoles no viaja en sus vacaciones. Si seguimos con el tema de los toros, diremos que, por ejemplo, el 70% de los españoles considera que no es un espectáculo agradable y que las corridas de toros deberían suprimirse. Cuarto y último tipo, argumento de la mayoría. En este caso vamos a decir o a demostrar que la mayor parte de las personas piensan lo mismo que nosotros. Entonces, seguramente como la mayoría piensa lo mismo, estamos en el punto de vista adecuado y llevamos razón. Mirad el ejemplo, casi todos los españoles están indignados con los políticos de nuestro país. Eso querrá decir que los políticos del país pues no son buenos. En la vida cotidiana utilizamos constantemente este tipo de argumentos. Os voy a poner un ejemplo en el que vosotros mismos vais a ver que seguramente utilizáis los 4. Vamos a basarnos en el ejemplo de que tus amigos se pueden recoger a las 3 de la mañana y tu madre a ti no te deja y la tienes que convencer. Como argumento de experiencia personal o ejemplo para convencerla, podríamos utilizar el siguiente. Pues a mi amiga su madre sí la deja. Estoy poniendo el ejemplo de mi amiga que sí tiene permiso para recogerse a esa hora.
Como argumento de autoridad podríamos utilizar con nuestra madre el siguiente: pues papá sí está de acuerdo en que yo me recoja a esa hora. En el argumento de datos o cifras podríamos decir lo siguiente: el 70% de la gente de mi edad no tiene problema con la hora de recogerse. Y por último vamos a utilizar para convencerla el argumento de la mayoría. Este es aplastante: todas mis amigas pueden recogerse a las 3 de la mañana y sus madres las dejan. Antes de pasar a la estructura del texto argumentativo, os diré que hay muchos otros tipos de argumentos aparte de estos 4, y que además existe una cosa en el texto argumentativo que se llama falacia. La falacia es un falso argumento, cuando utilizamos una argumentación que en realidad no es correcta para defender nuestra opinión. Ya tenéis aquí las distintas partes del texto argumentativo. Igual que en el texto narrativo había 3 partes, que eran planteamiento, nudo y desenlace, en el texto argumentativo hay 3 partes también: introducción, desarrollo y conclusión. La introducción pues es la parte en la que presentamos o decimos brevemente el tema del que vamos a hablar. Unas veces se para ahí, en la explicación del tema, y otras veces, además de decir de qué vamos a hablar, damos ya nuestro punto de vista o nuestra opinión. Esta primera parte suele ser breve. La parte más larga de un texto argumentativo es la segunda, el desarrollo o cuerpo argumentativo. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a enumerar o a dar todos los tipos de argumentos que se nos ocurran para defender la opinión, para defender nuestro punto de vista. La tercera parte, la conclusión, vuelve a ser otra vez breve. Aquí lo que hacemos es resumir un poquito lo que hemos dicho antes, y hay veces que recordamos de nuevo nuestra tesis o nuestro punto de vista. A continuación vamos a ver cómo se combinan estas 3 partes, los tipos de estructura que puede tener un texto argumentativo. Hay un primer tipo de estructura que se llama estructura deductiva. En esa estructura, la primera parte, la introducción, coincide con la defensa de la opinión del autor, con la tesis. En la segunda parte, el cuerpo, lo que hacemos es dar los argumentos, y en la tercera parte, en la conclusión, hay un breve resumen de todo lo que se ha dicho anteriormente. Vamos a ver este tipo de estructura utilizando otra vez el tema de las corridas de toros. Bien, en la introducción pues diré que voy a hablar del tipo de espectáculo que son las corridas de toros y que estoy en contra de que se sigan celebrando. En el cuerpo argumentativo voy a dar una serie de argumentos para defender mi punto de vista en contra. Pues los animales sufren, a veces los toreros tienen heridas y mueren, etc. En la conclusión, por ejemplo, pues diré que deberíamos reflexionar acerca de este tipo de espectáculo, como una especie de resumen de todo lo que he dicho antes. En el segundo tipo de estructura, en la estructura inductiva, en la introducción yo no voy a dar mi punto de vista sobre el tema, voy a empezar directamente diciendo una serie de argumentos sobre mi punto de vista. En la segunda parte es donde va a aparecer mi opinión, mi tesis, y en la tercera un resumen de la anterior. Vamos a verlo con el ejemplo de los toros. En las corridas de toros los animales sufren, se producen heridas en los toreros, es un espectáculo desagradable, retrógrado, es antiguo, etc. En la segunda parte, cuerpo tesis, por todo ello estoy en contra de que se sigan celebrando este tipo de espectáculos. Y en la tercera parte, conclusión o resumen de la anterior, puedo decir otra vez que, dado todo lo que he dicho anteriormente, habría que hacer una reflexión de si se continúa con este tipo de espectáculos. El tercer tipo de estructura, la estructura encuadrada, se llama así porque comienza y termina de la misma manera. Empezamos dando nuestro punto de vista o tesis, en la segunda parte vamos a desarrollar los argumentos para defenderla, y en la tercera parte otra vez vamos a recordar nuestra tesis o punto de vista. Por ejemplo, otra vez con el mismo tema que vais a acabar de los toros un poquito hartos. Pues estoy en contra de que se celebren las corridas de toros. Por todos los argumentos que he dicho anteriormente, no voy a repetirlos otra vez, y por todo ello estoy en contra, vuelvo a repetir, igual que he dicho en el primer párrafo, en la introducción, que estoy en contra, en la conclusión, al final, vuelvo a decir que estoy en contra. Recuerdo cuál es mi punto de vista al lector. Y con esto termina nuestra explicación sobre el texto argumentativo. ¿Qué tendremos que hacer ahora? Pues analizar todo este tipo de elementos en diferentes textos argumentativos, y vosotros tendréis también que elaborar un texto argumentativo en el que deis vuestra opinión sobre algún tema en concreto. Espero que os haya servido de ayuda, y si tenéis alguna duda no tenéis más que preguntar. Hasta luego.